En este episodio estamos a un pasito más a ver más amor entre Iso y Fadime, entre Adil y Esme. La verdad parece que esta vez sí se está acercando. Así que en este episodio 20 tuvimos muchas emociones, además de un avance bastante interesante. Y ya os adelanto que el rating del capítulo 20 fue bastante bueno como de costumbre. Fue de un 15-21, aunque esta semana no logró superar a Usha Chehir, que como siempre queda en el top 1, pero por poco, por tan solo 0.16. Casi toma el primer puesto, pero no. Y bueno, antes de empezar quería contaros algo importante que quizás ya muchas personas de las que estáis pendientes siempre en el canal ya lo sepáis. Quería presentar mi novela Mariposa de Estambul, que la publiqué el año pasado, en 2025, y os la muestro ahora en persona, dándoos la cara con mucho cariño, mucha emoción y mucha ilusión. Se llama, como veis, Mariposa de Estambul, y tengo que decirte que es una historia de amor que tiene algo de drama, pero del bueno, y que tiene una pareja que te enganchará. Con los protagonistas Aras y Defne, te aseguro que disfrutarás y vivirás cada momento que vivan juntos. Si quieres tener mi novela, pues puedes adquirirla en Amazon, te dejo el enlace en la descripción, y además de este formato en tapa dura, también podéis tenerlo en tapa blanda y además en formato ebook, libro electrónico, para todos los gustos. Además, este libro está pensado para todo tipo de público, para todas las personas, tanto si tienes problemas de visión o no, haciendo que su lectura sea muy fácil, poniendo la letra bastante grande. Mirad esta letra, como podéis ver, es una letra bastante grande, así que no tenéis excusa para comprarlo y poder leerlo. Un tamaño grandecito para todo el mundo, para sentarse, leer y disfrutar. Y bueno, después de presentaros Mariposa de Estambul en persona, vamos al lío. Recordemos primero que el episodio anterior terminó con un gran accidente de Fadime y Eleni, que fueron a visitar a Esme a la casa de la montaña para romper el primer ayuno del Ramadán con ella, y bueno, nunca llegaron a su destino, porque como vimos terminó el episodio con el accidente, que recordemos fue provocado por Eipan, que tocó los frenos del coche de Iso, y el pobre Iso, sin saberlo, les dijo a las chicas que se llevara su coche, su camioneta, que era mejor para ir por las montañas. El episodio 20 comienza con una fiesta en la empresa de Adil, por la primera comida que hacen para romper el ayuno del primer día, y bueno, la celebran como más festiva. En esa fiesta fue muy cómico porque todo el mundo llevó como a sus hijas, a las mujeres que se querían jóvenes, que se querían casar, porque se enteraron de que Adil buscaba cosas. Pero claro, sin saber que ya Adil ya le había dicho al tío que no pensaba ya casarse. Y en todo esto, en esa fiesta de la empresa de Adil no estaba tampoco. ¿Y dónde estaba Adil? Pues pegado a la casa de la montaña de Esme, allí en una tienda de campaña, vigilando para protegerla, que no le pasara nada. A todo esto recordemos que las chicas siguen perdidas, desaparecidas, y que todavía nadie sabía que habían tenido un accidente. En la casa de la montaña, pues Esme, que sospecha que Adil está por allí fuera, por el arreglo que le hizo del techo, de la ventana, en fin, sospecha pero no está segura 100%. Pues una de las veces sale a la puerta de la cabaña y encuentra que tiene un pan, una bolsa con un pan colgado, un pan grande colgado en la puerta por fuera. Pues Esme rápidamente tiene un recuerdo del pasado en el que Adil, de jóvenes, cuando todavía no eran pareja ni nada, que estaba detrás de ella y le regaló un pan igual, súper grande, redondo, y le dijo que se enamoraría de él. Y ella le decía que no se enamoraría. En fin, Esme recuerda eso y sonríe nostálgicamente. Cuando Esme ya tiene preparado las legumbres, el arroz, toda la comida preparada para romper el ayuno, pues seguía pensando que Adil era el que estaba afuera, piensa en él y le coloca una bandeja llena con los platos que ella iba a tomar también. Se la pone encima de un tronco. Ella pues entra a la casa y cuando Adil va a recoger la bandeja y llevársela para atrás, Esme se asoma y lo ve cómo se está llevando la bandeja y ya sabe que era él el que estaba ahí. Adil, muy cómicamente, cuando llega a su tienda de campaña y se coloca la bandeja allí, dice: Esme, espero que hayas entendido que soy yo y que no le estés ofreciendo toda esta comida y esta atención a un desconocido, a un extraño. Adil, como siempre, un poco celoso. Y bueno, ya se ponen a comer cada uno en su casa, y mientras tanto en la fábrica del té, en la empresa de los Fortuna, Oruch, como sabéis, está dirigiendo la empresa, y en ese momento, cuando también estaba ofreciendo a los empleados una fiesta para romper el ayuno con comida y tal, él estaba proclamándose como líder, y de repente llega Cherif. Cherif fue liberado y Oruch, al verlo, se queda congelado.
Cherry, delante de todo el mundo, hace pensar a las personas que ahora él estaba allí de nuevo como líder y que Oruj simplemente estaba ahí como de segundo, como que le había cuidado el puesto. Claro, Oruj le dice que cómo había salido de la cárcel. Y entonces ahí donde nos recuerdan cómo Cherry había conseguido que el juez lo liberara. Resulta que como en las pruebas balísticas de la bala que mató a Vali no salía que esa bala había salido del arma de Cherry, pues Cherry frente al juez dijo que todo había sido invención de su mujer, de Esme, porque se quería divorciar de él y que no era culpable. El juez parece que se lo cree y lo libera de momento. Este Cherry desde luego tiene más vidas que un gato. Convenció al juez y ala. A continuación se ve como Fadime y Eleni están en medio del hielo, en medio del frío de la noche, solas, en medio de la nada, y como Fadime tiene una herida, pues Eleni, que está consciente, trata de ayudarla y le da su sangre, le transfiere su sangre y todo, le pone su abrigo, y así Eleni ayuda a Fadime. Más tarde Esme, que no para de pensar en el frío que hace y que Adil está ahí fuera congelándose, pues va a la tienda de campaña con una bandeja con pastelitos y té y se la ofrece a Adil y le dice que se lo tome y que se vaya. Adil le sigue diciendo que no se iba a ir de allí porque tenía que asegurarse de que ella estaba bien. Al Esme seguir con de que no lo necesitaba para nada y al hacerle alusión también de que si se quedaba allí no iba a encontrar esposa, ni casarse, ni tener hijos, pues Adil le responde que igual que ella pospuso su divorcio de Cherry para protegerlo a él, pues que ahora él iba a estar ahí protegiéndola aunque tuviese que posponer lo demás. En ese momento que estaban un poco discutiendo entre comillas, pues le llama Iso a Adil y le informa de que Cherif había salido de prisión. Y claro, cuando escucha que Esme está allí con él, Iso aprovecha para preguntarles por la chica. Esme se queda blanca y dice cómo que las chicas iban a venir para acá. Iso entonces le dice que sí, que ya deberían de haber llegado hace tiempo, que iban para romper el ayuno con ella y que ya deberían de haber llegado. Y claro, al darse cuenta de que allí no habían llegado, pues entran todos en pánico y comienzan a buscarlas. Obviamente todos piensan lo peor, porque recordad que están nevando, que la temperatura allí de noche es bajo cero, saben que se pueden congelar. Cuando llega la mañana, se ve que las chicas están tiradas en medio del hielo, congeladas, inconscientes, las dos juntas, tiradas, y todos los demás la buscan con perros, drones, con todo por la montaña, hasta que encuentran el coche accidentado. Aquí se viven momentos súper duros porque claro, Adil, Esme, Iso, Oruj, compañía, ver que el coche estaba golpeado, que allí no estaban las chicas e incluso ver restos de sangre, pues pensaron lo peor. Menos mal que Adil se fijó en que como a él le hizo Eleni en antaño, le dio sangre y había restos de haberlo hecho, y Adil intenta tranquilizar a Esme, diciendo que seguramente Eleni le haya donado sangre a Fadime, pero que por lo menos saben que estaban vivas y que se tenía que calmar. Esto es muy fácil decirlo. Adil intenta mantener el tipo, pero claro, todos están como franes. Iso está desesperado, mirando, buscando por todos lados y pensando lo peor. De repente encuentran por fin a las chicas y claro, Oruj al verlas allí tiradas les dice a todos que no las toquen porque están en un estado de hipotermia y si las mueven bruscamente para llevarlas al hospital o lo que sea, pues pueda que el corazón no lo soporte y se le pare. Entonces claro, al Oruj decirle a Adil que no podían moverlas de ahí hasta que cogieran temperatura sus cuerpos, a Adil se le ocurrió un plan. Ordenó a todos sus hombres que cortaran leña, cogieran gasolina de la camioneta y hicieran alrededor de las chicas un anillo de fuego, una especie de anillo de fuego, para calentarlas. Mientras todos se ponen ahí a hacer el anillo de fuego con las maderas, cortando tal cual, Esme se tira al lado de Eleni, sufriendo la pobre, viéndola inconsciente, y al lado de Fadime está Adil y Iso, que Iso también se ve roto igual que Adil. A todo esto a Hijran se le está yendo la cabeza. Se cree ahora de verdad que Eleni es su hija, o yo qué sé, le ha cogido mucho cariño y ahora está con la idea de que quiere vivir con Eleni. Va preocupada a Sarife y claro, cuando Sarife la ve que realmente siente una preocupación y realmente se ha creído ya el papel de madre, le dice que no es su hija. Pero a pesar de ello, Hisham le dice que ya le ha cogido cariño y que ella es su hija, no de Esme. Así que se le ha ido la cabeza. En cuanto a Cherry, descubre que los frenos del coche de Iso donde iban las chicas habían sido tocados y por eso habían tenido el accidente. Y claro, aprovecha la situación para decirle a Chiri que él no tenía nada que ver con lo que le había pasado a la chica, porque Chiri la había estado culpando. Normal, había pensado que podía tener algo que ver. Y Cherry le dice que mira, que alguien, seguro de los Kochari, había intentado matar a Iso.
a su nieto. Cherif obviamente aprovecha la situación para ir en contra de los Koschari, pero vamos, ya sabemos que le importa bien poco su sobrino Iso, ni tampoco Oruch. En el hospital ahora vemos que la situación está súper crítica. Las chicas llegan al hospital y mientras que Fadime recupera el sentido y se recupera, Eleni está todavía en peligro. En cuanto Fadime se despierta, pues le dicen los doctores que pueden entrar a verla, y aunque Iso quiere entrar a verla rápidamente, al final le cede la visita a Adil, y Adil entra, y en cuanto ve a su hermano, Fadime le pregunta que si Iso estaba allí, que si Iso se preocupaba por ella, claro. Adil se ríe porque en realidad ha visto que Iso está súper colado por su hermana, y le dice que no estaba allí, en plan broma. Y entonces Iso, que estaba en la puerta, escucha y aparece, y abre la puerta y entra, y dice: estoy aquí. Y ya Adil se ríe y sale, y la deja a solas con él. Ambos se quedan mirándose en plan momento enamorados, y Fadime, para romper el momento un poco de ahí de tensión, pues le dice: te estás enamorando de mí. Y claro, Iso se pone nervioso y se pone a decir que no sé, que se había vuelto loca. Y mientras Fadime se está riendo, pues Iso le dice que ya no se podrían divorciar, y le dice que es porque Cherif había salido de prisión. Así que mira, no es mal que por bien no venga, a ellos les va a venir bien porque así tienen la excusa de no divorciarse aún. En cuanto a Eleni, que aún está en peligro por su corazón, Oruch está a su lado y de repente pues despierta. Eleni le dice que se había sentido muy sola sin él, y él igual, y se hablan como diciéndose amigos, como puntualizando que dicen las cosas como amigos. Eleni, que no puede evitar soltar algunas cosas, se le escapa y dice que estuviese tranquilo, que su corazón no se pararía porque a su lado latía muy rápido. Claro, Oruch se quedó sonriendo, la cara de tonto. Y de repente, el corazón de Eleni entra en parada. Oruch sale de allí gritando: Eleni, ayuda, tal. Claro, cuando Adil, Esme y los restos se enteran de que el corazón de Eleni había sufrido una parada, pues claro, imaginaros a Esme. Esme rompe en dolor, al igual que Adil y todos. Hasta que pasa esa situación, pues se viven momentos súper emocionantes porque Oruch está ahí atento mientras los médicos intentan salvar a Eleni. Esme se apoya en Adil, al igual que Adil en ella, y están abrazados esperando que pase el momento, por lo que a mí por lo menos me transmitieron un estrés y un dolor tremendo. Una vez Eleni ya se recupera y está estable, pues encima la pobre Esme tiene que aguantar a que Hisham también va al hospital, y encima, como era la madre en teoría de Eleni, pues es la única que puede entrar y quedarse con ella a su lado. Y Esme pues tiene que soportar eso y se va súper dolida, porque claro, no pudo decir en ese momento que no, que ella era la verdadera madre de Eleni, porque si no su plan que ella tenía pues se iba a estropear y quería hacer las cosas bien, según su plan. Pero vamos, que como le dice Esme a su hermana, ganas no le faltaron. Le decía en ese momento a Hisham: vete de aquí, que yo soy la madre. Pero no era el momento. En ese momento, con su hermana, Esme le dice que ya tiene un plan pensado y hace una llamada que parece que es la fiscal. No se escucha, pero parece que es la fiscal, por lo que veremos al final. Y bueno, por lo menos sabemos que el plan de Esme puede que sí tenga sentido, porque se involucra a la policía y tal. A ver si su plan de verdad le sirve para que Adil después, cuando sepa la verdad, no se meta en problemas y tal y cual. Más tarde, en el puente donde hayan sucedido muchas cosas entre los Fortuna y los Koschari, se encuentran Cherif y Sarife con Adil y los suyos, entre ellos Iso y Fadime, y Cherif le revela la verdad sobre el accidente. Le revela que se había enterado de que los frenos del coche de su sobrino Iso habían sido cortados. Cherif, como no, como te dije antes, aprovecha para culpar a los Koschari y le dice que alguien había intentado matar a su sobrino. Adil se queda congelado. Obviamente él no permitiría que nadie le hiciese daño a Iso. Para sorpresa de todos, Adil reacciona diciéndole que fuesen todos a Fortuna, y una vez allí se dirige a Oruch diciéndole que como él era el líder de la familia Fortuna, que a él le iba a dejar a Fadime lo iba a dejar a cargo de Fadime para que la protegiese, y mientras él buscaba el culpable dentro de Koschari. Adil, en medio de tanta situación sentimental, pues habla a solas con Oruch fuera y le dice que en medio de las situaciones críticas es cuando mejor se conoce a las personas, y que él pues había conocido más a ellos, a los dos hermanos, y le dice que sabía ya que Iso amaba a su hermana, y aunque no le dice que también sabía que él amaba a Eleni, pero se lo da a entender
y le pide que no le hiciese daño a Eleni, que se alejase de ella y no le hiciese daño. Oruch le promete que no le haría daño y que serían solo amigos y que él se aseguraría de que Eleni no entrase en su familia y que nadie le hiciese daño. Adil le dice como que ser amigo de la persona de la mujer que ama es muy difícil. Y hablando de la mujer que ama, Adil ahora tiene un momento celos cuando ve a Esme con un hombre caminando que resulta ser el abogado el que le va a tratar el tema del divorcio. Y bueno, va hacia ellos y los interrumpe así con malas maneras, y en ese momento nos recuerdan como una escena de cuando eran jóvenes que le pasó lo mismo, y Adil también vivió una escena de momento celos porque la vio andando con otro chaval y creyó que era algo de ella y se puso celoso y los interrumpió también. Cuando ya en la actualidad el abogado se va, Adil habla con Esme, discuten y ella le dice que no la tenía que proteger, que se fuese. Y él le dice que no, que la tenía que proteger. Entonces ella le dice: ¿cómo vas a pretender protegerme toda la vida si quieres también tener una esposa, una familia, tal y cual? Y entonces Adil le dice que la protegería y que bueno, que sería el destino, como diciendo que sería el destino si no se casaba. A pesar de eso, Esme le dice que se fuese de su lado, que no lo necesitaba, que ella se protegería sola. Más adelante, cuando Eleni se va del hospital porque ya está recuperada y decide irse ya, sin decirle nada a nadie, da la sorpresa de que se va a vivir con Hishram. Resulta que Hishram, con su locura de madre, ahora que se cree su madre, pues alquiló la casa que está enfrente de los Fortuna para ir a vivir con Eleni, y del hospital la llevó allí dándole la sorpresa de que había alquilado la casa para vivir con ella. Cuando Oruch va a buscarla al hospital y se da cuenta de que no está, la llama asustado y ella le dice que estaba en la casa nueva que había alquilado su madre con ella. Claro, Oruch va a verla y la enfrenta y le dice que así, yéndose a vivir con Hishram, tal y cual. Y después de esa discusión, pues se ve que Oruch avisa a Adil de que Eleni ha salido del hospital y que está viviendo ya con Hishram. Y más tarde, cuando están en la casa alquilada, todos reunidos a punto de cenar, Fadime, Iso, Jesse, Hishram y Oruch y Eleni, llegan Esme y Adil para enfrentar a Eleni y decirle qué estaba haciendo, qué estaba haciendo allí en esa casa alquilada. Eleni pues le pide que sean comprensivos y que la dejen hacer lo que ella tenga que hacer, que quizás era el destino el que ella tenga que estar ahí. Esme, la pobre, como en ese momento todavía no podía decirle nada, pues bueno, le da un beso triste antes de irse, y también mientras le estaba dando un beso sujetando en la cabeza, mira a Hishram, que estaba detrás, y la mira como con cara de: cuando yo pueda hablar verás, te vas a enterar. Y bueno, así Esme pues se va triste y de momento la cosa se queda ahí. Más tarde, cuando se ve que están Iso y Fadime en su habitación, en su dormitorio por la noche, Iso parece que quiere ya que las cosas sean cada vez más reales en su matrimonio, porque le propone a Fadime, bueno, le sugiere que por qué no ellos también alquilaban una casa para vivir ellos dos juntos, solos, sin sus familias. Fadime pues se queda sorprendida y él le dice que bueno, que durante lo que había ocurrido con su accidente, que se había dado cuenta de que la valoraba mucho. Fadime, como le pilla desprevenida y no puede asumir bien todos los sentimientos que ha escuchado de él, pues se queda bloqueada y se da la vuelta. Antes de darse la vuelta le dice que ella no lo valoraba tanto, y entonces ya se da la vuelta en la cama y finge como que se va a dormir. Y se queda así como con cara de resignación, triste. Y se va a acostarse en su camita en el suelo. Y cuando le ve que está destapada, pues la ropa. Ella, al sentir que la está arropando, pues se queda así como más sorprendida aún, porque de verdad está sintiendo que él tiene sentimientos por ella. Y bueno, antes de seguir con esta pareja, vemos como Adil está en la puerta de donde se queda Esme en el pueblo para hacer vigilancia y así conseguir que Esme no se vaya a la casa de la montaña. Pero cuando se queda dormido en mitad de la madrugada, Esme, que estaba atenta, coge su maleta y se va sin que él la vea. Se escapa y se va a la casa de la montaña. Ya amanece, y cuando amanece volvemos con Iso y Fadime. Fadime, que se quedó con la cosita de la anterior noche de haberle dado miedo y no haberle contestado la verdad, que él también lo valoraba, pues nada más que ve que Iso abre los ojos, se despierta, le dice de repente que ella también lo valoraba mucho a él. Y comienza a abrirse con él
y le empieza a decir que no quiere tener secretos con él y comienza a decirle que en el pasado fue a tomar té y postres con Eipan y que el día de su boda Eipan la intentó secuestrar, bueno, que la secuestró y Jesse la salvó, pero no dijeron nada. Y eso cuando se entera pues se pone súper nervioso, no sabe qué hacer, súper nervioso, y ella le promete que no pasó nada, que no le tocó ni un pelo. Además de eso, Fadime le sigue diciendo que le decía esto porque no quería secretos entre ellos y le cuenta sus sospechas en su pensamiento de la posibilidad de que el que hubiese atentado contra el coche de Iso, cortándole los frenos para que tuviese un accidente Iso, hubiese sido Eipan. Es decir, que ella pensaba que podía ser Eipan el culpable por motivos de los celos que siente por ella. Iso, súper nervioso, es calmado por Fadime y cuando ya se calma, antes de irse, reacciona de una forma que nos deja a todos, y a Fadime sobre todo, congelada. Le sujeta las manos, se las pone en su cara y se las besa. Se las deja en su cara mirándola y sin decirle nada, se las suelta y se va. Claro, Fadime se queda con las manos así congeladas, porque claro, en shock, porque no se esperaba ese gesto cariñoso de Iso, tan directo. Así que ya vemos que Iso se está adelantando a Fadime porque ya está empezando a descubrir sus sentimientos antes que ella. Mientras tanto, en esa mañana también se ve como Adil enfrenta a Eipan frente a sus hombres y a Oruç también, y le dice y le da la oportunidad de que confiese que es el culpable, pero Eipan no lo hace. Y cuando Adil le dice que si sabía quién era el culpable, Eipan le dice que no lo sabía. Y él le dice que ojalá él tampoco lo supiese. En ese momento pues ya le dice que sabía que era él el culpable y Eipan le dice de excusa que es que Fadime en realidad no amaba a Iso, que se casó por protegerlo. Oruç, sabiendo que había intentado matar a su hermano, pues salta contra él y lo golpea a Eipan. Y Adil le dice que tenía todo el derecho de darle un castigo. Oruç le dice que no iba a ser el que lo castigase, sino que tenía que ser su hermano, Iso. En ese momento Adil se iba a ir y recibe un mensaje de Cherif, en el que le decía que, aunque él había prohibido acercarse a Esme, que mira dónde estaba, y le manda una foto de la cabaña de la montaña de Esme, como diciendo aquí estoy yo, frente a Esme. Y en esas, Cherif no se esperaba lo que le viene, porque al entrar a la cabaña de Esme y sorprenderla, discuten y confiesa de que él sí había matado a Vali y la amenaza. Pero lo que no se esperaba, como digo, es que hay una sorpresa en la cabaña, y es que la fiscal está también allí presente. Ellos no sabían que Cherif se iba a presentar allí en ese momento. La fiscal estaba allí por otra razón, que era por los planes de Esme. Pero claro, una vez allí pues escuchó la confesión de Cherif y le dijo que la policía iba en camino y que había escuchado su confesión. Cherif coge y se va corriendo, se va con el coche y se va corriendo. Y la fiscal le dice a Esme que aunque no lo podía detener ella misma en ese momento, pero que ella había escuchado la confesión y que no se preocupase, que ella iba a declarar. Así que de momento se salva, pero ya por lo menos también lo ha escuchado la fiscal. Y bueno, cuando se va a Cherif, la fiscal le pregunta a Esme que por qué en realidad la había llamado para que fuese esa mañana allí. Y al parecer Esme la había llamado porque quería hacerla partícipe de su plan. Antes de contar la verdad a Eleni, a Adil y tal, quería hacer que la fiscal a lo mejor la ayudase en cuanto a usar la justicia para castigar a aquellos que hace 20 años le quitaron la hija y se la vendieron, es decir, a Zarife, a Cherif y a los culpables que estuvieron involucrados. Yo creo que el plan de Esme va por ahí, meter a la fiscal para eso, para que así cuando Adil se entere de la verdad de Eleni, para que no pueda ir a hacer su propia venganza y acabar en prisión. Total, que cuando llega Jesse, al lado de la fiscal, Esme revela la verdad. Le dice que hace 20 años su hija no murió, el bebé que tuvo no murió, que la engañaron y que después con los años se ha enterado de que su hija fue vendida a otra familia y que resultaba que su hija en realidad era Eleni Miriano. Jesse y la fiscal pues se quedan súper sorprendidos y ahí finaliza el episodio. Para mí la pareja protagonista de este episodio ha sido Fadime e Iso, por lo menos la que más me ha emocionado, aunque tengo que decir que estoy deseando de escenas de amor entre Adil y Esme. Ya estoy un poco harto de sus discusiones, aunque ya sabemos que hay amor, queremos verlo, por favor.
Y en el avance 1 me encantó el comienzo. Jesse, al enterarse de lo de Eleni, que era hija de Adil y Esme, pues sale de la casa a la montaña súper emocionado y empieza a gritar en la montaña: ¿escuchaste, Mar Negro? Eleni es la hija de Adil. Súper emocionado. Y una vez que ya está Esme sola, ya se han ido, Adil aparece y le dice a Esme que recogiese sus cosas, que no podía quedarse ahí sola. Y Esme pues le contradice, le dice que no, tal y cual, se discuten y ella le empieza a decir su frase que siempre le dice. Y él le dice que le encanta que le diga Koschari muérete, Koschari no sé qué. En otra escena de la pareja Iso-Fadime se ve cómo se dan la mano y también se ve en su dormitorio e Iso le confiesa que siente muchos celos de ella. En otra escena se ve ahora a Oruch mirando por la ventana a Eleni y se ven sonriéndose. Y al día siguiente, bueno, de día, están juntos y están hablando. Y no sé qué pasa con las acciones de Eleni, pero no sé si es que se las ha devuelto a Sarife o no sé qué. Pero Oruch le dice a Eleni que por ser su amiga había perdido las acciones a manos de su madre. Eleni le contesta que no había perdido contra su madre, sino contra él. Yo, por lo poco que se ve en el avance, intuyo que será que lo dice porque a ella no le importa perder las acciones. Lo que le importaba en realidad era perder la posibilidad de estar con él, como pareja, no como amigos. En cuanto a Ipan, después de eso se ve a Adil reunidos con todos para comer y se levanta y les dice que su castigo para Ipan será no dejar de protegerlo y expulsarlo de Koschari. A pesar de eso que dice Adil, Cherith, como se tiene que meter en todo, pues manda a sus hombres a que causen revuelo en la fábrica y que junto con un montón de hombres le exija a Oruch que hiciese algo para castigar a Ipan. Oruch seguramente les diga que no, o les diga que no le iba a hacer nada a Ipan, que ya se iba a ir y punto. Y los hombres de Cherith aprovechan para seguir causando revuelo y aprovechan para decirle que si él no era capaz como líder de castigar a Ipan, pues que dejase el liderazgo a Cherith. Y no solo eso, Cherith parece que también atenta contra Adil en cuanto a sus cabras y sus animales, porque se escucha como un joven le dice a Adil que habían vaciado todos sus establos. Y se ve al final del avance a Adil que parece que sí, que los establos los han vaciado de cabras y se ve con la cara de preocupación, y con esa cara de preocupación de Adil pues finaliza el avance. ¿Qué te pareció a ti el episodio y el avance? ¿Cuál fue tu momento preferido? Para mí, los de Iso y Fadime. Te leo en comentarios a ver cuál fue tu momento preferido y si te gustó, dale a like y no olvides suscribirte para no perderte nada. Nos vemos pronto en lo que será mi próxima reseña de Doctor en otra vida, la serie de Brian Jellicoe que se estrenó este domingo. Así que no te lo pierdas. Nos vemos pronto.